versículo 19 del capítulo 28 de Mateo, hermano. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Dejémoslo ahí. Pasamos parte del versículo 20, pero ahí quiero dejar, hermanos, porque ese último párrafo que leí es el que nos va a dar la plataforma y nos va a dar pie, hermanos, para el discernimiento de la palabra en esta noche. Y el Señor dice que el que tiene oídos, oiga. En el último párrafo que leímos, hermanos, ¿por qué el Señor dijo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado? Era el único. Nadie más había hablado del reino de los cielos, hermanos, con la excepción de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, hermanos, se limitó mucho. Él lo dijo, que él solamente estaba preparando el camino del que venía. Entonces Juan, hermanos, no ahondó y si bien Jesús, hermanos, durante el desarrollo de su ministerio, eran los fariseos más que nada, hermanos, ateos, que lo cuestionaban, y en el cuestionamiento que ellos le hacían, hermanos, querían sacarle verdades bíblicas, pero únicamente con el propósito de acusarlo, porque ellos, hermanos, jamás tuvieron la intención de creer en su mensaje y de aceptar, hermanos, los propósitos que él estaba presentando en la palabra. Entonces Jesús siempre evadió, hermanos, y nunca les declaró los misterios del reino. Y es más, hermanos, en ocasiones los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y el Señor les dijo claramente, a ellos les hablo por parábolas porque a vosotros os está permitido conocer las cosas del reino, pero a ellos no. Y lo que pasaba ahí, hermano, la única razón por la que Jesús no extendía ni entraba en detalles teológicos, hermanos, para aquella gente que lo cuestionaba, porque no era un interrogatorio con ansias de aprender y de conocer, hermanos, sino era, aparte de cuestionarlo, lo querían agarrar en un error según ellos para acusarlo y llevarlo a la muerte, mínimo encarcelarlo. Pero él en esta ocasión dice, y enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Porque, hermanos, él sabía positivamente de que él en lo que ya había enseñado era compacto, hermano. Lo que él enseñó era compacto. La enseñanza de él, hermanos, estaba limitada al entendimiento únicamente de aquellos dos de los que le habían seguido. Porque estaba por venir aquel, hermanos, que iba a desarrollar en ellos, en su mente y en su corazón, el contenido, la esencia, y los iba a llevar a la teología necesaria, hermanos, para entender el mensaje de Dios. Y eso, hermanos, es para nosotros también, que el Espíritu Santo venía precisamente a eso, hermanos, a enseñarnos, y que él, el Espíritu, iba a tomar de lo de él para aclarárnoslo a nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, cuando se manifestó, no traía un mensaje nuevo. Es más, hermanos, no se vino a presentar como tal. El Espíritu Santo no se presentó personalmente a la iglesia, hermanos, diciendo, aquí estoy yo, vengo a hacer esto, vengo a hacer lo otro, y de mí van a recibir esto y lo otro, porque el Espíritu Santo tomó de lo que ya el Señor Jesucristo había plantado, y lo que el Espíritu Santo hizo fue darle el crecimiento en nuestras vidas, en nuestro corazón, hermanos, porque Él ya lo había dicho, hermanos, que eso iba a darse, eso iba a suceder. Y nosotros, hermanos, somos los responsables de llevar ese mensaje, de concluir el mensaje que Él plantó, hermanos, porque Él puso el fundamento. Él siendo el fundamento, y su palabra, hermanos, es el principio de todas las cosas, hermanos, de las que Él habló en ese instante, en el momento de su partida. Y yo en eso es en lo que me gozo, hermanos, y por eso les digo que en esto hay un misterio, y nosotros debemos de atender, hermanos, de lo que Él quiso decir ahí, porque también más adelante dice que nosotros los que edificamos, y en eso tenemos que tener mucho cuidado, nosotros los que edificamos estamos construyendo una obra tan especial, hermanos, que es la que vamos a presentar en aquel día allá con Él. Esa obra es tan especial, ¿sabe por qué, mis hermanos? Porque está formando su historial, el suyo y el mío. Está haciendo un récord, hermano, del cual usted va a presentar allá con Él. Y dice que esa obra va a perdurar según usted la construya. Según usted la construya, usted puede construir. Hoy en día, usted va a construir con hierro,
Usted va a construir con oro o plata, pero también puede construir con madera y con heno. Y la Biblia advierte, hermano, de que la obra de que construya con heno o con hojarasca va a ser quemada. El viento se la lleva y se desvanece. Y ni manera, hermano, ni siquiera de presentarla allá en la presencia, porque no va a durar. Así mismo, en este mundo, en esta tierra, se va a manifestar la calidad de la obra que nosotros estamos haciendo, y aquí mismo va a sufrir la pérdida. Pero el que construya con plata, oro, esa obra es perdurable, y entonces sí que lo va a acompañar allá cuando se presente, y con satisfacción y mucho gozo usted la va a presentar ante el Señor. Solamente la conclusión de lo que el Señor ya empezó, de lo que el Señor dijo. Y para que así sea, hermano, debo de depender exclusivamente de la conducción, de la dirección del Espíritu Santo. Que sea Él, hermanos, el que nutre primero mi vida, que sea Él el que nutre primero mi corazón, para que cuando yo se lo transmita a usted, sea algo bueno, sea algo, hermanos, que lo va a llevar a usted a hacer las cosas con excelencia, porque eso es importante, hermanos. Cuando nosotros servimos, por muy sencilla que sea la labor que nosotros llevamos en la iglesia, debemos de tener el cuidado de hacerlo con excelencia, darle calidad a lo que hacemos, hermanos. Ya no digamos cuando de la predicación se trata, o de la conducción de un pueblo, hermano, del pueblo del Señor. Y es la obra del Señor, hermanos, y es una obra tan duradera que no va a tener fin, hermanos. Esa obra que nosotros estamos haciendo hoy aquí en la tierra, que es la obra del reino de los cielos, esa obra va a perdurar para siempre, fíjense, hermanos, porque en primer lugar, oiga esto, ir por todo el mundo y hacer discípulos a toda criatura, enseñándolos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y agrega, y enseñándoles todas las cosas. De ahí entra la doctrina, hermanos, entra el comportamiento, entra todo lo que practicamos, lo aquello que nos lleva a ser buenos cristianos, conociendo, hermanos, la esencia de la palabra, el efecto de las cosas que practicamos, los significados, el simbolismo de lo que estamos haciendo, hermanos. Más adelante tengo un pequeño ejemplo de a qué me estoy refiriendo, lo voy a dar como conclusión. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo dijo eso, hermanos, enseñándoles todas las cosas. Que Él, a estas cosas que el Señor se refería, hermanos, estas cosas no las sabe el mundo, estas cosas no las sabe el inconverso. Dice que en una ocasión lo estaban cuestionando y Él les dio como respuesta otra interrogante, y vinieron ellos, no les pudieron contestar, y entonces Él les dijo, entonces yo tampoco os voy a decir lo que me preguntáis. No se los quiso decir. En primer lugar, ¿por qué no se los quiso decir? Porque ya le dije, Él en primer lugar no estaba en teología. Segundo, aquellos que lo estaban cuestionando, lo estaban haciendo únicamente por molestar, para hablar más claro, para perjudicarlo. No les interesaba el contenido de su enseñanza. Entonces lo mismo sucede para nosotros hoy en día, hermanos. Usted aquí en la iglesia exprese las hermanas. Cuando usted da su testimonio aquí en la iglesia, usted está bendiciendo al oyente. Un testimonio, hermanos. Cuando nosotros hablamos de las maravillas que el Señor hace en nuestra vida, entonces, hermanos, ¿por qué nosotros debemos de enseñarle todas las cosas a los convertidos cuando está hablando aquí? Note eso, que el Señor primero dice, enseñándoles, y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y bautizándolos. Entonces yo ya entendí ahí, hermanos, que cuando Él me dijo que le enseñe todas las cosas, le va a ser de bendición, hermanos, y lo va a edificar, y Él más tarde va a sacar el provecho de lo que yo compartí con Él, y Él va a bendecir a otros. Por eso es, hermanos, que en Mateo 13:10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, al inconverso. Hubo un motivo por el que el Señor no lo hizo. Y ahora, ¿por qué yo lo estoy declarando así, hermanos? Porque el Espíritu Santo, hermanos, no vino a repetir únicamente lo que el Señor dijo. El Espíritu Santo vino a tomar de lo que el Señor plantó y le dio crecimiento. Y por eso le digo que nosotros ahora tenemos la facultad, tenemos la autoridad, mi hermano, de dar la palabra tal y como la vemos ya en las cartas apostólicas. Más adelante, hermanos, cuando ya Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, empezó a hablar de cosas, hermanos, que él dijo.
que le habían sido reveladas por el mismo Señor, pero eso ya sucedió más adelante. Bendiciendo a la iglesia actual de entonces, bendiciéndonos a nosotros aquí, para que nosotros se lo transmitamos a los nuevos hermanos, para que ellos también hagan como Dios espera, hermanos, que se haga en orden las cosas. El evangelio, hermanos, no es una cosa tan sencilla como se quiera presentar. Hermanos, es un misterio que lo hemos de obtener únicamente a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, no se lo va a revelar a un inconverso. No se lo va a revelar al pecador, porque en primer lugar no lo va a entender, no lo va a apreciar, lo va a pisotear. Pero he ahí la sabiduría de la palabra. Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Viene otra razón para confirmar lo que estamos hablando. ¿Y eso a quién se lo dijo? Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta ese momento, hasta los discípulos les hablaban por parábola. Pero, ¿sabe qué hacía Jesús? Les hablaban por parábola delante de la gente. Pero dice que ya en casa les declaraba la verdad a Nicodemo. Nicodemo en ese momento aún estaba por entender, pero aún no había entendido. Porque Nicodemo era el que creía o había interpretado el nuevo renacer, que decía cómo puede entrar un hombre en el vientre de su madre. Estaba entendiendo mal la enseñanza. Reconoció, porque dice que él buscaba a Jesús, seguía a Jesús. Y Nicodemo era un fariseo, pero era un fariseo temeroso de Dios y que no estaba entre los que perseguían a Jesús primero. O sea, Nicodemo era uno de los que Jesús le decía cuán cerca estás del reino de los cielos. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús y lo interrogó, iba con hambre y sed de conocimiento, porque Nicodemo dijo lo que dijo mal, porque él estaba malentendiendo la enseñanza, pero Jesús se tomó el trabajo de explicarle, porque como dije ya, hermanos, el Señor conoce el corazón de la gente, y a Nicodemo se tomó él el chance en enseñarle. Mateo 16:4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. No hubo explicación. ¿Quiénes eran estos? Los fariseos que lo estaban cuestionando. No les dio detalles de nada. Jesús se limitó, dice, a predicar el perdón, y ese sí lo dio parejo, porque a eso vino. Eso era para el pecador, hermano. Cuando él entraba en detalles de enseñanza, dice que tenía el cuidado de apartar a sus discípulos y en casa les daba la enseñanza, y dejándolos se fue. Mateo 21:27, y respondiendo a Jesús dijo, no sabemos, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahí está lo que le dije anteriormente, confirmado por la palabra. Mateo 21:27. Jesús no se molestaba, hermano, en estarle explicando al necio. La Biblia dice que al necio hay que dejarlo con su necedad, y Jesús lo hizo. Jesús lo hacía. ¿Acaso no tenemos en el Señor el modelo perfecto para que nosotros aprendamos, hermanos, para enseñar y para aprender y para practicar lo que hemos de hacer? Si no lo hacemos, hermanos, es porque nos hacemos los ciegos o nos hacemos los sordos. Nos entra aquí y nos sale por aquí. Solamente por eso, hermanos, siempre seguimos siendo mediocres en cuanto al crecimiento espiritual se trata. No es por carencia de palabra, de enseñanza, mi hermano. Su propósito hacia los suyos fue afianzarlos en la gracia concedida por el Padre. Juan 14:25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nosotros no estamos predicando un mensaje nuevo o otro evangelio, como lo dijera Pablo. Es que no hay otro evangelio. Lo que sucede, hermanos, es que a veces malinterpretamos las cosas y entonces terminamos predicando otro evangelio, dando otra enseñanza que no viene de Dios, que no procede de Dios, aprendiendo mal y enseñando mal. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16:2. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, incluso las que habrán de venir, hermanos. ¿Y quién fue, hermanos, el que enseñó en cuanto a esto? El apóstol Pablo, hermanos. Las benditas cartas del apóstol Pablo, hermanos, que nos sacan de toda duda, que nos sumergen en el conocimiento, hermanos, y que nos capacitan para ser buenos maestros, para que la obra que hoy nosotros hacemos, hermanos, no sea de hojarasca, que no sea de heno, ni siquiera de madera, hermanos, porque ni la madera va a resistir los embates. El Espíritu Santo, a través de los siervos, enseña que es necesario estas cosas que demandan un giro total y cobran sentido e importancia en ponerlas en práctica. Solamente si somos nuevas criaturas, porque toda práctica religiosa y de justificación resulta hueca y vacía si no hay una relación estrecha con su Creador. Cuán importante, hermanos, es ese nuevo renacer. Cuán importante, hermanos, es que nosotros realmente seamos nuevas criaturas, que no estemos metidos en el Evangelio únicamente, hermano, que no estemos en la iglesia únicamente porque nos gustó la religión. Tiene que haber una relación estrecha, hermanos, con Dios, para que realmente tengamos la revelación y sintamos y vivamos, hermanos, el amor de Dios y la esencia de su palabra. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Palabras para Nicodemo. Y ahí el Señor Jesús sí se lo declaró. Porque el Señor Jesús conocía el corazón de aquel hombre, hermano. Aquel hombre sí se acercó a Jesús con ansia de saber y conocer de Él, de aprender de Él. Y Nicodemo, hermanos, por esto que el Señor hizo con él, yo afirmo que verdaderamente se convirtió a Cristo. Porque tenemos referencias bíblicas, hermanos, de las personas que se perdieron porque fueron partícipes, hermanos, o fueron protagonistas de aquello que se dice una conversión verdadera y una conversión falsa. En eso hay un poco de misterio también, pero no tenemos que profundizar para darnos cuenta, hermanos, por la palabra, de qué se está hablando cuando se habla de una conversión verdadera y una conversión falsa. Bíblicamente tenemos argumentos, hermanos, a la saciedad para probar esto, de que alguien puede estar metido en la iglesia, hermanos, y no ser convertido. Alguien puede estar engañado, alguien puede estar engañándose él mismo por su misma situación, por su misma condición. Y la Biblia dice que por los frutos se conoce el árbol, y árbol que no lleva buen fruto va a ser cortado y va a ser quemado, y ese es el peligro. Pero eso es para la persona en lo individual. Pero cuando hablamos ya de casos especiales, hermanos, que estamos hablando de la obra que estamos construyendo, como que ya estamos hablando de nosotros los que ya estamos imbuidos en la palabra, hermanos, y que estamos enseñando. Debemos de percatarnos, debemos de percibirnos, debemos de escudriñar para ver qué tipo de obra estamos haciendo, para que no suframos pérdida, porque la Biblia habla también de que el que tal haga va a perder, va a sufrir una pérdida total, hermanos. O sea que todo lo que haga va a ser quemado, va a terminar siendo basura lo que haga, hermanos. Pero no hay, hermanos, consejo para salir de tal situación. Claro que la hay, aquí la tenemos. Entonces, ¿a qué cosa se refirió el Señor cuando dio la orden a sus discípulos? La orden que leímos al principio en 28:19, hermanos. ¿A qué se refirió él? ¿A qué cosa? Pero como dijimos ya, hermanos, la mente de Dios trasciende las épocas, las edades, trasciende, hermanos, la vida. Y hablo de la vida eterna, no de esta vida escasa que nosotros tenemos, sino que hablo, hermanos, que la mente de Dios trasciende a la eternidad. Y entonces, hermanos, él se estaba refiriendo a cosas que en el momento ni se habían mencionado, pero que adelantito el Espíritu Santo nos las iba a servir en bandeja, hermano. Y hoy la tenemos, hoy disfrutamos de eso, hermano. Disfrutamos de ese banquete, hermano, de aprendizaje en el cual podemos nutrir nuestro espíritu y ser capaces, hermanos, de ser verdaderamente enseñadores de la palabra. Nos amó y nos hizo amarle, y una nube le ocultó. Pero antes de marcharse, un legado nos dejó y nos dijo que vendrías como fuego abrasador. Y aunque no le comprendimos, nuestro corazón ardió. Y han pasado
tantos años y hoy el hambre es aún mayor. Y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Haznos sentir tu fuego aún más cerca y más real, y moldea nuestras vidas, guíanos a la verdad. Anhelamos tu presencia, tu persona y tu poder, y que caigan todas las barreras que aún nos impiden ver, porque en medio de este valle no tenemos otra opción. Y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Si fue mejor que Él se fuera y fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre